Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 33 del taller, en el que dice que en un mismo circuito de 20 amperios y 120 voltios se conecta un tostador de 1800 vatios, una sartén de 1.3 kilovatios y una lámpara de 100 vatios. La pregunta dice cuánta corriente toma cada aparato y cuál es su resistencia. Entonces vamos a mirar. Nosotros tenemos la cometida de la casa, que es un tubo que está ahí afuera. Tiene aquí como una especie de corrosquito que se llama un capacete para evitar que el agua se entre. Por aquí vienen los cables que vienen de nuestro poste, entran y bajan hasta el medidor. Del medidor vienen a la caja de distribución o caja de tacos o fusibles, como ustedes los quieran llamar. Y aquí tenemos los fusibles. Este fusible de acá es el que va a alimentar nuestro circuito, o sea que este cable viene por aquí hasta acá, bueno, se conecta aquí también. Y de aquí vamos a tomar nuestro circuito. Este fusible soporta máximo y máximo de 20 amperios y la tensión que estamos trabajando es de 120 voltios según el ejercicio. Resulta que por aquí tomamos el neutro y las conexiones en las casas son en paralelo. Entonces por aquí vamos a tener nuestra primera resistencia, que va a corresponder entonces a la tostadora. Pongamos una T de tostadora. Por aquí viene nuestra segunda resistencia, que va a corresponder a la sartén, y por aquí una tercera resistencia que va a corresponder a un bombillo o a una lámpara. ¿Cierto? Entonces nos preguntan que cuál es la corriente que consume cada uno de estos elementos y nos dan la potencia. Vamos a montarlas por aquí. Potencia de la tostadora es igual a 1800 vatios. Potencia del sartén es igual a 1.3 kilovatios. Si recordamos, K equivale a 10 a la 3. O sea que si multiplicamos 1.3 por 10 a la 3, nos quedaría que esta potencia del sartén es igual a 1300 vatios. Y la potencia del bombillo es igual a 100 vatios. Listo. Entonces nos piden hallar aquí la corriente que consume. Si nosotros recordamos, potencia es igual a I por B, o sea, intensidad de corriente por la tensión que tenemos. O potencia también puede ser igual, B es igual a I por R, entonces nos quedaría I cuadrado por la resistencia. O potencia también puede ser igual a la tensión al cuadrado dividido entre la resistencia, porque nos quedaría I cuadrado por R cuadrado sobre R, nos quedaría I cuadrado por R, esta de acá mismo. Entonces de aquí a la primera, como tenemos la potencia y la tensión, podemos despejar I. Vamos a despejar I. I es igual entonces a la potencia dividida entre la tensión. Entonces podemos hallar la primera parte. Entonces si nosotros hallamos la intensidad de corriente de la tostadora, va a ser igual a 1800 vatios de la tostadora divididos entre los 120 voltios. Eso me da una corriente de la tostadora de 15 amperios. 15 amperios. Vamos a mirar cuál sería la intensidad de corriente de la sartén. Es igual a 1300 vatios de la sartén, 1300, perdón, vatios de la sartén sobre los 120 voltios de la tensión. Eso nos da 10.83 amperes. Vamos a tomar la intensidad de corriente del bombillo, que sería igual a 100 vatios del bombillo divididos entre 120 voltios. Eso daría
una corriente de 0.83 amperios. Esa es la corriente que consume cada uno de los elementos. Ahora nos piden hallar la resistencia. La resistencia, si nosotros miramos acá, tenemos que la tensión, lo podemos ver por este lado, o ya teniendo la corriente por alguna de estas otras partes, pero es más sencillo hacerlo por aquí. La potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces vamos a despejar de ahí la resistencia. R es igual, multiplicamos a ambos lados por R y dividimos a ambos lados entre la potencia. Entonces, ¿qué nos queda? R es igual a la tensión al cuadrado sobre la potencia. Miremos entonces. Resistencia de la tostadora sería igual a 120 voltios todo al cuadrado dividido entre la potencia, que sería 1800 vatios. Eso daría una resistencia de 8 ohmios, una resistencia baja. R del sartén sería igual entonces a los 120 voltios que consume, que es la tensión, sobre los 1300 vatios que consume. Eso da una resistencia de 11 ohmios. Y la resistencia de el bombillo sería igual a los 120 voltios con los que se está alimentando el bombillo sobre los 100 vatios que consume. Eso daría una resistencia de 144 ohmios. Miren que a medida que va disminuyendo la potencia, va aumentando la resistencia. Eso indica que el consumo de corriente va a ser más pequeño en cada uno de los elementos. Por último, nos piden saber si el circuito, este fusible que soporta una corriente máxima de 20 amperios, se rompe o no se rompe con toda esta carga que le acabamos de instalar. Entonces, para que el fusible funcione, I del consumo debe ser menor que el I máximo del circuito. Entonces miremos cuánto es I del consumo. I del consumo serían 15 amperios de la tostadora más 10.83 amperios del sartén más 0.83 amperios del bombillo. Eso da un total de 26.66 amperios. Como podemos ver, la corriente consumida es mucho mayor que la corriente máxima, que son 20 amperios. Esto es mayor a 20 amperios que lo que consume. El fusible se rompe. Y eso es todo lo que preguntan en este ejercicio.